Bueno, espero que haya intentado resolver el problema. Si no te sale aún el problema, te invito a ver el video. Y bueno, también de pasada, invitarte a suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Este es el canal donde se suben problemas de matemáticas e ingeniería. Bueno, entonces vamos a resolver este problema de admisión que ha venido en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Es un interesante problema sobre áreas y el cual pues hay muchas formas de trabajar este problema. Algunas son más cortas, algunas son más largas. Lo importante en estos videos, bueno, es mostrar algunas propiedades. Bueno, entonces nos dicen que hay un rectángulo A, B, C, D y en ella nos dan el dato de que el triángulo AEB, este triángulo que estoy sombreando, tiene un área de A centímetros cuadrados, ¿no? Además nos piden hallar el área de la región sombreada, ¿no? Esa que tiene un color gris más oscuro, ¿no? Bueno, entonces para resolver el problema vamos a basarnos básicamente en la propiedad de relaciones de área en un triángulo, ¿no? La propiedad más básica, esa que nos dice lo siguiente, que si tenemos un triángulo, por ejemplo esta de acá, triángulo A, B, C, y en ella trazamos una sevillana, por ejemplo la sevillana desde A, esta sevillana AM, por ejemplo, esta sevillana en el triángulo va a dividir al triángulo en dos áreas, por ejemplo el área S1 y el área S2. Y a su vez al lado donde cae la divide en dos partes. Vamos a ponerle que mida A este tramo y este tramo B. Entonces la propiedad nos dice que si nosotros dividimos S1 con S2, o sea las áreas, ese resultado va a ser lo mismo a que nosotros dividamos A entre B. Entonces hay que darnos cuenta que S1 está relacionado con su base A y S2 está relacionado con su base B. Si M fuera punto medio, entonces A y B son iguales, y si A y B son iguales, entonces las áreas también van a ser iguales. Bueno, entonces dicho esto, vamos a empezar la resolución del problema. Entonces en el problema lo que vamos a plantear por acá es trazar el segmento NE con la función de que aparezcan triángulos, ¿no? Entonces vamos a ver también por acá lo siguiente. Vamos a notar que el segmento DG, o sea, si es que ponemos por ejemplo C a esta medida, va a ser igual al segmento GE, debido a que el triángulo ADC, notamos que MN es base media. Y si MN es base media, quiere decir que MN es paralelo a AC, ¿no? Esa es la propiedad de base media. Entonces, MG, este segmento que estoy sombreando, es base media del triángulo ADE, ya que hay un corolario, ¿no? Que si nosotros tenemos un triángulo y tenemos un punto medio, por ejemplo este de acá, y desde ese punto medio vemos que hay un segmento trazado y que es paralelo a la base, entonces automáticamente nosotros vamos a decir que ese segmento es base media, ¿no? Y si ese segmento es base media, este segmento, entonces vamos a decir por acá que estos van a ser iguales, ¿no? Entonces acá vemos que MG, como pertenece a MN, y AE, y como AE pertenece a C, son paralelos, ya que estamos diciendo que MN y AC son paralelos, ¿no? Entonces tenemos un punto medio y desde ese punto medio se está trazando un segmento que ya es paralelo, ¿no? Por lo que veníamos diciendo. Entonces G es punto medio y MG es base media. Entonces si DG vale C, entonces GE vale C. Ahora tenemos que tener en cuenta también que en un rectángulo las diagonales se bisecan, es decir, que se cortan en el punto medio.
Si nosotros tenemos un rectángulo, por ejemplo este de acá, y nosotros trazamos entonces las diagonales, entonces lo que se cumple en todo paralelogramo, y el rectángulo es un paralelogramo, es que las diagonales se bisecan. Entonces si DE vale 2C, entonces EB vale 2C también. Ahora, por el teorema de Tales, si nosotros recordamos un poquito, el teorema de Tales tiene una forma de la siguiente. Tenemos por acá entonces dos segmentos paralelos. Por este vértice podemos hacerlo pasar un segmento más y bueno, decir que son paralelos, ¿no? Entonces el teorema de Tales nos dice lo siguiente, que si por ejemplo acá tenemos A, por acá tenemos B y por acá tenemos C y por acá D, hay una proporcionalidad, ¿no?, entre esos segmentos de esta manera. Eh, por ejemplo, A es a B, dividimos A entre B y eso va a ser igual que D entre C. Eso nos dice el teorema de Tales, ¿no? Si nosotros aplicamos por acá, vemos que tenemos C y acá tenemos 2C. Si nosotros relacionamos eso, es como 1 a 2. Entonces, al frente también tiene que ser como 1 y 2. Por ello, vamos a poner acá, puede ser cualquier letra, vamos a ponerle N minúscula y acá va a ser 2N minúscula. Listo, entonces, ¿para qué completo esto? Para poder aplicar la primera propiedad que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si las bases están en relación de 1 a 2, me refiero a esta de acá, n es a 2n, como 1 es a 2, entonces las áreas también van a estar en esa proporción. Es decir, que si yo le pongo por acá, por ejemplo, ¿no?, le puedo poner 2s, entonces acá sería el doble, o sea, este vale 4s. Bien, entonces el triángulo NEB tiene por área 6s. Ahora vamos a aplicar de nuevo la propiedad 1, pero en el triángulo GNB. Vemos que por acá tenemos 2C y por acá tenemos C. La relación es de 2 a 1. Quiere decir que este área 6S es el doble que el área GNE. Entonces el triángulo GNE tiene la mitad de área, ¿no? O sea, 3S. Vamos a ponerle 3S. Bien, entonces el área que nos piden sería 5S, ¿no? Vamos a seguir por acá en el triángulo DNE. Vemos que G es punto medio. Si G es punto medio, las áreas relacionadas a estas bases son iguales. Quiere decir que esto también vale 13. Listo, y con eso el problema ya terminó, debido a que nos dicen que el área del triángulo AEB es A centímetro cuadrado. Y ese triángulo es el mismo que aparece allá arriba. O sea, el triángulo DEC. O sea, este triángulo también, o sea, todo el triángulo, ¿no?, en realidad DEC también tiene A centímetro cuadrado. Mejor lo borro porque puede causar confusión, pero es el triángulo, lo voy a escribir por acá, el triángulo AEB. Nos dicen que su área es A centímetros cuadrados y ese mismo va a ser del triángulo DEC. Bien, pero vemos que el triángulo, en el triángulo DEC, ese triángulo EN es una cebiana en donde N es punto medio. Quiere decir que las áreas determinadas por esa cebiana son iguales. Entonces, si a un lado, a este lado, en el triángulo DNE tenemos 6S, al otro lado, en el triángulo NEC, también debe ser 6S. Por lo tanto, el triángulo que nos falta tendría por área 4S. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente, que A va a ser igual a la suma de todas estas áreas que hemos calculado en función de S, ¿no? Sería 3S más 3S más 2S más 4S. Eso pues resulta 12S. De acá S
nos está saliendo a doceavos. Pero a nosotros nos están pidiendo el área sombreada, que es 5S. Entonces vamos a decir que el área que nos piden, vamos a ponerle SX, es igual a 5S. Pero S vale a doceavos, por lo tanto resulta 5A doceavos, ¿no? Centímetros cuadrados. Y esta sería la respuesta para el problema, que en este caso es la clave C. Bueno, este problema lo hemos trabajado a detalle. Supongo que por ahí puede aparecer alguna propiedad que nos va a permitir reducir aún más, pero lo importante es que hemos trabajado, por ejemplo, conceptos de rectángulo, del teorema de Tales, de la base media, algunos conceptos que va a ir sumando, ¿no?, en su conocimiento y les puede servir. Bueno, entonces con esto me despido. Bueno, si si te ayudó el video, te invito a reaccionar, ya sea con un like, con un comentario, con una crítica constructiva. Eh, y si aún no estás suscrita, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te enteres de próximos videos que se vayan agregando al canal. Bueno, conmigo sería hasta la próxima.